Natalia, placer saludarle. Muy buenas noches a usted, a los amigos televidentes de Noticias Telediario. No solamente el tema de que no se conozca, sino que entonces uno se pregunta de dónde salió una cifra de que tener una vivienda de 100 millones de colones es un lujo. Pongamos un ejemplo, digamos, ahora hay muchísimos apartamentos en torre que pueden perfectamente ascender más allá de los $100,000, sin exagerar, sin tener un gran espacio físico. Y muchas veces, por el lugar donde puedan estar ubicados, ya eso podría ser considerado un lujo, aunque usted lo que tenga sea una unidad habitacional donde colinde pared con pared. Bueno, vamos a ver la siguiente información donde les detallo más acerca de este tema. ¿Cuánto cuesta una casa en Costa Rica? La respuesta nadie la sabe. Ni siquiera Víctor Solano, quien meses atrás estaba en busca de una vivienda. Hoy construye, pero cree que una casa de 100 millones de colones es un monto normal. Es muy relativo porque es una diferencia abrumadora la diferencia que existe en el precio, qué sé yo, en Cartago, en San José, en general en el GAM, o si lo haces fuera de GAM, ¿no? El tema radica muchas veces en que en una misma provincia, incluso el mismo cantón, la diferencia de precios es abrumadora. Yo te puedo decir, sin que se me caiga un brazo, que mi casa es de 80 metros cuadrados, pero es porque somos 3 personas. Franklin Solano desarrolló investigaciones sobre estado de la vivienda y concluyó que la información no existe. En otros países existen registros en el ayuntamiento, en la municipalidad, de que cuando usted hace una transacción inmobiliaria tiene que registrar ese movimiento, como los notarios que llevan un registro de cuando hacen compra y venta de vehículos y de casas, pero eso no está abierto al público, porque así la gente puede llegar al ayuntamiento y decir, bueno, en ese sector las casas cuestan tanto, en ese sector se están vendiendo o el suelo tiene tal valor, y entonces usted puede hacer estudios, análisis y calcular presupuestos. Acá no tenemos eso, hay una evasión y una omisión en el registro de información que no nos permite saber el monto, los presupuestos. Queda la otra gran pregunta. Si 108 millones de colones no es una vivienda de lujo y no hay datos reales de costo de vivienda en país, ¿por qué considerar un lujo una construcción de esa cantidad? Para nosotros, la gran clase media de este país es aquella que no tiene suficientes recursos para adquirir una vivienda con sus propios recursos, ¿verdad? Y tiene que ir a endeudarse por 20 o 30 años para poder hacer realidad su vivienda, ¿verdad? Su casa, obtener su vivienda y tener un techo para su familia. Porque no reciben ayuda del Estado tampoco, ¿verdad? Porque los que reciben ayuda son los estratos más bajos de la población. Entonces, esa gran clase media, y ahí están las hipotecas de los bancos, podrían hacer un análisis de cuál es el promedio, ¿verdad? O cuáles son los estratos en los que se mueve el financiamiento de vivienda en este país. Como parte de los compromisos país con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno decidió tasar con un impuesto las construcciones a partir de ese monto. Sin embargo, el secreto está en que en conjunto la construcción más el terreno alcance 250 millones de colones. Los desarrolladores inmobiliarios advierten que el plan castigará incluso el ser poseedor de un terreno en una zona mejor. Hay viviendas que pueden tener una misma construcción, digamos que a nivel de edificación sean iguales, pero que se ubiquen en zonas distintas, y eso va a terminar definiendo si esa vivienda cae dentro de esa categoría de lujo o no. Realmente los desarrolladores escogen un terreno a partir de múltiples factores, y ya luego el desarrollo es el que contiene esa serie de amenidades y de condiciones. Pero lo que no es correcto es que una vivienda que tenga las mismas características, su impuesto se defina no a partir de esa construcción, sino a partir de la ubicación. Porque además el terreno, por motivos además ajenos del propietario, puede tener una plusvalía importante en el tiempo que lo va, como quien dice, a castigar respecto a ese eventual impuesto. Si el plan se convierte en ley, a partir de los 108 millones de colones, los ciudadanos deberían cancelar 750,000 colones de impuestos. Yo personalmente lo relacionaría mucho con mi capacidad de ahorro. ¿Y qué es lo que yo quiero comprar? ¿Cuál es la expectativa de compra que yo tengo? Ejemplo, quiero comprar una casa de $100,000. Normalmente las entidades financieras podemos financiar hasta un 90%. Vamos a partir que tiene capacidad de ese 90%. Entonces quiere decir que la persona tiene que aportar $10,000. Bueno, ¿en cuánto tiempo podría yo ahorrar $10,000? ¿Cuánto es ese ahorro mensual que yo podría hacer? Eso es lo que me va a dar la variable tiempo. Si una vivienda de 108 millones no es un lujo,
Pagar el impuesto, afirman los actores, sí lo será en una industria severamente impactada por la pandemia. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.